Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Más Conocimiento de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Hoy conversaremos con el profesor Raúl Herrera del Instituto de Biología de nuestra universidad. El profesor Herrera es doctor en Biología Molecular Vegetal de Reading University, Inglaterra. Acompáñenos a conversar con Raúl. Hola Raúl, ¿qué tal? Gracias por recibirnos en tu laboratorio. Encantado. Gracias. Bueno, este programa tiene el propósito de comunicar, mostrar a la comunidad regional y nacional las investigaciones que los investigadores, los profesores de nuestra universidad están realizando con sus proyectos. Y en ese sentido tú estás dentro del ámbito de la biología molecular y por lo tanto me gustaría que definieras, en términos simples por cierto, una relación biología celular, molecular y particularmente lo molecular. ¿A qué se refiere eso? El interés que tengo en términos de la ciencia viene desde un buen tiempo a esta parte, en el sentido de que cuando era joven quería entender cómo se producía la desregulación celular en un fenómeno biológico tan importante como el cáncer. Y en esa línea, en algún momento de mi juventud, descubrí de que la forma de hacerlo no era estudiando medicina, sino que estudiando bioquímica. Y al hacer mi carrera de bioquímica, lo que logré entender es que dentro de la célula nosotros tenemos distintos componentes moleculares. Uno de ellos son las proteínas que llevan a cabo los procesos biológicos, pero muy importante también está la información que cada célula le transmite a su célula hija, y estas están en el ácido nucleico. En el núcleo, dentro del núcleo. De tal manera que todo proceso ocurre por esta información que está dentro del núcleo y que se traspasa a las células hijas, y la forma como se regula esa información es lo que nosotros estamos estudiando hoy día, no en términos del cáncer, pero sí en términos de las especies vegetales. Y a propósito de ir estudiando esta información que está en el código genético, en el ADN de células, en algún caso humano, en este caso vegetal, ¿qué tipo, algunas técnicas, algunos métodos que se utilicen en tu laboratorio para meterse al interior de la célula, escudriñar en el ADN que describió en algún momento Watson y Crick? Nosotros hemos hecho varias cosas y seguimos trabajando en ello, en términos de que esta información codificada en nucleótidos, en secuencias de nucleótidos, nosotros podemos aislarla desde el ADN y usarla para producir la proteína para la cual está diseñada esta secuencia. En este caso en particular se llama disculpa que te interrumpa, Raúl, y sé que te pueden parecer preguntas muy simples, pero estoy pensando en los telespectadores. Cuando tú dices ADN, proteína, ¿cuál es esta relación? ¿Cómo llega desde un ADN a una proteína? El proceso molecular y bioquímico también al final tiene relación con, primero, tomar la información que está en el ADN y transferirla a otra molécula de ácido nucleico que se llama ARN. Este ARN va a movilizarse desde el núcleo hacia el citoplasma de la célula, y en el citoplasma, con la ayuda de complejos proteicos y de ácido nucleico llamados ribosomas, se va a producir la síntesis de la proteína. En esta línea de trabajo nosotros podemos reconocer que hay una transcripción, que la información del ADN se envía al ARN, y luego hay una traducción. Esto significa que se lee la información genética a la forma de ácido nucleico y se traduce a la forma de una proteína,
cuyo código son de aminoácidos. Exactamente, aminoácidos. De tal manera que la información que estamos ejecutando finalmente es la de una secuencia de aminoácidos, que es una proteína. Entonces, desde el punto de vista de la biología molecular, nosotros podemos reconocer al gen, podemos aislar el mRNA que se ha expresado en una condición determinada y luego podemos generar la proteína. La proteína la podemos estudiar en el sistema celular con el cual estamos trabajando, como también lo podemos hacer en un sistema heterólogo. En este caso podemos usar levadura, podemos usar bacterias para producir la proteína que está en el vegetal. Que está codificando en ese gen del... Exactamente. Claro. De tal forma que hay una relación directa entre el gen y la proteína. Y luego, cuando producimos la proteína in vitro, podemos hacer análisis bioquímico, caracterización bioquímica, para ver cómo funciona, qué rol juega en alguna reacción química en particular. Y a propósito de estudiar a nivel del ADN o ARN, pero quedémonos con el ADN, ¿algún método que sea así como muy clásico o muy usado en tu laboratorio? Nosotros estamos a nivel de ADN, estamos haciendo, por cierto, secuenciación. Estamos conociendo el código, la disposición de los nucleótidos dentro del genoma. No lo hacemos en el laboratorio, lo mandamos a laboratorios en el extranjero, puesto que recién tenemos las capacidades para hacer secuenciación, pero una técnica que hoy día está manejada muy bien por empresas internacionales, de tal manera que nosotros enviamos las muestras afuera. Eso por un lado. Por otro lado, entendemos que cada individuo tiene su información genética particular y por tanto nosotros cuando vamos a ver individuos de una población podemos estudiar la diversidad genética que se expresa en esa población. En este caso tú hablas de individuos vegetales, por ejemplo. Individuos vegetales, exactamente. Lo cual para nuestros telespectadores también se expresa en humanos. Cada individuo tiene sus particularidades en ciertos genes. Claro, que es mucho más fácil de identificar. El color de ojos, por ejemplo, o los rasgos físicos son mucho más fáciles de distinguir cuando estamos hablando de los miembros de una familia, en este caso los hijos, ¿cierto? Dos papás idénticos, dos papás van a tener más de un hijo y por tanto cada uno va a tener su particularidad y lo vamos a poder distinguir. Pero en el caso de los vegetales es mucho más difícil. Cuando uno enfrenta un bosque, los árboles son todos iguales, no hay mucha diferencia entre ellos. Entonces, ahí el estudiar la diversidad que hay en términos genéticos cobra bastante relevancia. De propósito dado que la secuenciación la están enviando al exterior, uno de los métodos que seguramente ustedes utilizan muy frecuentemente acá con variantes, entiendo que hay varias variantes del método, que es la reacción de polimerasa en cadena, ¿ya? O PCR. En términos genéricos, ¿de qué se trata? La técnica de PCR nos permite a nosotros aumentar la cantidad de un fragmento determinado de ADN en un periodo corto de tiempo. Y esto se hace porque tener más cantidad de ese ADN en particular. Más cantidad de ese ADN en particular, exactamente. La técnica esencialmente tiene 3 etapas. La primera de ellas, hay un proceso mediante la cual pequeños elementos partidores, pequeños fragmentos de ADN se anclan al templado, en este caso el ADN genómico, por ejemplo, y luego en una segunda etapa se va a producir la amplificación, se va a producir la copia de ese ADN. ¿Quién hace esa copia? La hace una enzima que se llama polimerasa. La polimerasa la hace normalmente cuando nuestras células se dividen en un proceso de desarrollo, es la polimerasa la que hace esa reacción. Y esta, para la técnica que nosotros usamos en el laboratorio y que están en boga en muchos laboratorios del mundo, es una polimerasa que fue aislada originalmente en bacterias que soportaban alta temperatura, termos acuáticos, y por tanto en la reacción nosotros tenemos etapas en las cuales la temperatura se eleva a 90 grados para producir precisamente la separación de las dos hebras de ADN, y por tanto lo que se requería era una TAC polimerasa, una polimerasa que
resistiera, ¿no es cierto?, a esa alta temperatura. Si nosotros usamos la polimerasa que tenemos en tu célula, en mis células, pasado los 40 grados probablemente se deja de funcionar. De manera que, en este caso en particular, el haber aislado, el haber encontrado esta polimerasa de este microorganismo que vivía en condiciones ambientales de alta temperatura, nos significó a nosotros un avance importante. Claro. Ahora, es interesante, hoy día, lo podemos ver después, está el equipo donde se hace la reacción de polimerización o de PCR. Es interesante comentarle a la audiencia que hoy la reacción se realiza en un equipo muy pequeño. Cuando yo aprendí la técnica en el año 88, fue en Perú y no teníamos las mismas condiciones de las que pudiesen haber en Estados Unidos en aquella época, y por tanto lo que usábamos era 3 baños termorregulados. Hacían el proceso. Hacíamos el proceso. Ahora, uno entiende que el diseño del laboratorio no contempla el colocar equipos en secuencia, de tal manera que teníamos un enchufe en un extremo del laboratorio, otro en el centro del laboratorio y otro en el otro extremo del laboratorio, y por tanto nosotros anduvimos corriendo por el laboratorio para hacer la reacción. La amplificación de ese trozo de DNA. Exactamente. Así que nos sirvió doble: uno, hacer la reacción, aprender la técnica, y por otro lado, bajar algo de peso. Hacer ejercicio. Tuvimos que caminar por y muchas veces por los ciclos que hay que repetir. Exactamente. Un aspecto en el cual tú has ido avanzando en tus investigaciones tiene que ver con la genómica funcional. ¿Ya? ¿Tú podrías explicarnos en términos simples de qué se trata? La genómica funcional nace de la necesidad de conocer qué genes se están expresando en un momento determinado. De tal manera que lo que nosotros analizamos es el set de genes que en una condición en particular están funcionando sincronizadamente. Los experimentos que nosotros hacemos nos permiten a nosotros diferenciar distintos tiempos de toma de muestra, por ejemplo, y comparamos si un gen está expresado a las 2 horas o si un gen está expresado a las 10 horas, o si ese gen se apagó a las 10 horas. De tal forma de que nosotros vemos cómo es la modulación en la expresión de cierto grupo de genes. Por cierto, tenemos que tomar las muestras, y este RNA se envía también al extranjero, y donde se hace secuenciación, y luego tomamos la información y construimos rutas metabólicas para poder interpretar qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista celular con el fenómeno que estamos estudiando. ¿Qué importancia, qué aplicación, puede decir, para qué sirve esto? ¿Para qué podría eventualmente servir también? Depende del proyecto que estemos trabajando. Nosotros tenemos 2 grandes proyectos en el laboratorio. Uno que se preocupa de entender el proceso de formación de madera, y otro que es una línea un poco diferente de la anterior, en donde estamos interesados en cómo se desarma el componente de la pared celular. Y esto tiene que ver esencialmente con el proceso de maduración de fruta. Pero concentrándonos en el primero, cuando uno estudia el proceso de formación de madera, uno entiende de que la industria forestal tiene mucho interés por un lado en árboles que tengan un alto contenido de celulosa, un bajo contenido de lignina, por ejemplo, puesto que ello le va a significar a la postre el reducir recursos al extraer la lignina para producir papel. Si nosotros efectivamente entendemos cómo se forma la madera, nosotros eventualmente podríamos intentar controlar o intentar aislar individuos que presentan menor contenido de lignina y mayor contenido de celulosa. Es un poco la mirada de final. Ahora, nosotros hemos descubierto a lo largo de las investigaciones que hemos hecho que tenemos grupos de genes que controlan este proceso de formación.
Pero más interesante para nosotros es que este grupo de genes está siendo regulado por algunos elementos máster. Un gen que regula 10, que regula 20 genes. De tal manera que si nosotros conocemos a estos reguladores máster, que le llamamos factores de transcripción, nosotros podríamos eventualmente intentar identificar este gen en los individuos de progenie y por tanto podríamos asegurar cierto tipo de calidad en el árbol. Te interrumpo al respecto. Hace un rato y hablábamos de la variabilidad que existe en humanos, en animales, y tú mencionaste en un bosque. ¿Cómo se puede identificar la variabilidad a nivel molecular en vegetales, particularmente en este caso árboles, que sean, por ejemplo, de una misma especie? Sí, hay varias cosas que nosotros hemos intentado hacer en el laboratorio. Una de ellas es que nosotros trabajamos con células del xilema, lo que está en la corteza del árbol, que en el fondo es la célula activa de un árbol. A la industria forestal, y cuando uno hace un experimento de esta naturaleza, lo que uno tiene que hacer es hacer una ventana en el tronco, tomar la corteza y lo que queda expuesto es el xilema, son estas células activas. Ciertamente que cuando yo hago ese procedimiento estoy deteriorando el crecimiento del mismo árbol. Entonces cuando nosotros identificamos estos genes, algunos genes que nos interesan, lo que hemos intentado hacer es validar la expresión de esos genes en acícula. Acícula es la aguja, lo que podríamos en otras especies vegetales se llama hoja. En el caso del pino, por ejemplo, se llama acícula. Entonces hemos tratado de validar qué es lo que está ocurriendo en el tronco respecto a lo que está ocurriendo en la acícula. Entonces, el test de diagnóstico que nosotros queremos hacer lo vamos a validar en la acícula y no en el tronco, de tal manera de no afectar al tronco. Si ese gen se expresa, podríamos estar frente a un individuo que va a tener ciertas características o ciertas propiedades una vez que ha alcanzado su desarrollo máximo. En el caso del pino, estamos hablando de que un individuo se planta y se cosecha después de 25 o 30 años de mantenerse en el campo. De tal forma de que los tiempos de crecimiento son bastante largos. Uno podría hacer prácticas particulares, prácticas forestales particulares basados en este sistema de diagnóstico. Por ejemplo, a los 2 años, a los 5 años, lo que hace el ingeniero forestal es raliar, esto es remover ciertos árboles para permitir el crecimiento de los individuos que ellos han identificado como superiores. Y podríamos eventualmente, al usar el diagnóstico molecular, podríamos incidir en que ese raleo, esa poda de árboles o remoción de pequeños árboles sea mucho más específico en torno de remover aquellos que presenten características que no tienen interés para la industria forestal y solamente dejar a aquellos que tengan interés forestal. Con información genética que ustedes han podido genética más precisa, identificar. Exactamente, sí. Bien. Sí. Estamos conversando con el profesor Raúl Herrera del Instituto de Biología de nuestra universidad. Haremos una breve pausa y luego continuaremos con nuestra entrevista.